La necesidad de la identidad personal. Desde la teología de San Agustín, el concepto de persona se forja o se forma en la conjunción de la filosofía griega y la revelación cristiana llevada a cabo por este gran maestro estudioso. Tanto el hombre como la mujer son personas por llevar en ellos la imagen de Dios. Dile a tu vecino, tú eres persona. Y sorpréndete. ¿Cómo que soy persona? Porque en las relaciones a veces las personas nos toman como si fuéramos cosas. ¿Sí? Como si fuéramos algo que solo sirve para llevar a cabo los propósitos de otros. Tanto el hombre como la mujer son personas por llevar a cabo la imagen de Dios. El deseo de felicidad está implícito en nosotros. El deseo de verdad, el deseo de bien, manifiesta los anhelos más recónditos del ser humano. Todos deseamos en esta vida ser felices. ¿Quién no? Todos deseamos en esta vida que se nos diga la verdad, vivir en verdad, aunque sea distinto. Como lo decía Dacia, el que si yo deseo la verdad, le exijo de los demás, en ocasiones yo quiero retener un poco situaciones que me descubren en mis pensamientos. El deseo de bien. ¿Cuántas veces saludamos todos los días? Hola, buenos días. Estamos deseando el bien a las personas. ¿Cuántas veces nos levantamos para que nos vaya mal? Nunca. Siempre deseamos el éxito. Si somos creación de Dios, significa que entonces debemos de parecernos a Él. ¿Quién está de acuerdo con esto? Solo los evolutistas. ¿Parecen qué? Monos. ¿Por qué? Pues porque vienen del mono. Su papá es el mono, es el chango. Vamos, que tengo unos amigos que sí, ¿no? Dicen, es que yo soy de la doctrina de la evolución. Sí, tienes razón, parece chango. Entonces, si decimos ser hijos de Dios, debemos de tener rasgos fenotípicos y genotípicos en nosotros. ¿Qué es esto? En la parte externa, debemos semejarnos a Dios. En la parte interna, en el intelecto, en las emociones, en el asiento de las emociones y los sentimientos que es el alma, debe de haber en nosotros valores y principios. Debe de haber en nosotros ética y moral. Si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser creación de Dios, entonces debemos ¿qué? Parecernos a Él. Qué importante es en esta manera que podamos comprender que la identidad personal es algo que debemos de reclamar y es algo por lo cual tenemos que trabajar todos los días. La identidad, hemos dicho en otras ocasiones que no es otra cosa más que ese trabajo que se da con el tiempo en donde cada uno de nosotros va sumando condiciones especiales que nos hacen diferentes a los demás. Pero no solo es el trabajo lo que te da la identidad como persona, sino también decíamos que en ocasiones hemos nosotros heredado de nuestros padres algunas situaciones de carácter. Hemos puesto el ejemplo pasado, somos como nuestros padres, nos parecemos físicamente en algo a ellos. El color de ojos, la estatura, nuestro tipo de pelo, nuestro color de tez, de piel. Mi hijo el más pequeño de los dos, niega no parecerse a mí. Por desgracia, las personas clientes nuestras nos dicen, salúdeme a su clon, ándele para que se le quite. Dijo, y no solo se parece usted en lo físico, sino también en el carácter. Ándele, pues, dije, otro gancho. Del grande no se diga, ¿no?
Entonces, algo heredamos de nuestros padres. El mismo refrán mexicano lo dice, ¿cuál qué? ¿Cuál el palo la astilla o la astilla el palo? ¿Cómo dice? De tal palo tal astilla. Oye, ¿por qué eres tan refunfuñón? ¿Qué decimos los papás? Sacó a su mamá. ¿Por qué eres de esta manera? Sacó a su padre. ¿Sí? Algún parecido tenemos a nuestros padres, heredamos. Hemos comentado también cómo el medio ambiente donde nos desarrollamos, el medio ambiente, la situación donde vivimos, la colonia, los amigos, van marcando en nosotros una forma de ser. ¿Sí? Nuestras amistades van forjando en nosotros una manera de ser. La condición social, ideológica o política significa mucho, va sumando. La identidad en sí no es otra cosa más que el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y en algún momento de nuestras vidas decidimos cómo ser. Tú eres únicamente lo que tú deseaste ser. No solo en la forjación del carácter, sino en la forjación de las relaciones y profesión o oficio en el cual desarrollas. Significa que la identidad es la idea que tenemos del yo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo deseo ser yo? Y vamos trabajando para eso. ¿Cómo manejamos los pensamientos y los sentimientos y cómo nos presentamos o nos relacionamos con las demás personas? Cuando conocemos a alguien, llegas, le saludas. Y según los estudiosos de las relaciones interpersonales dicen que la primera impresión nunca se olvida. De ahí la gran importancia de que a donde vayamos, vayamos de la mejor manera. No únicamente en nuestra forma externa, no solo en el vestir, sino en nuestro carácter. La sonrisa en los labios, porque la primera imagen que des de ti jamás se va a olvidar. Tú te presentas como una persona que desea el éxito, que desea la felicidad o que desea la derrota. Así es. Hay tres aspectos importantes de lo que involucra la identidad. La primera de ellas es la autoimagen, que no es otra cosa más que la aceptación de tu persona. Y hemos dicho hasta el cansancio que la persona no puede ser mejor, la persona no puede ser trascendente, la persona no puede superar los problemas cotidianos de la vida si primero no se ubica en dónde está, cuál es la verdadera posición que tiene en la vida. Mientras tú no te aceptes cómo estás, aún con tus fracasos, aún con tus triunfos, no puedes elevarte, no puedes superar. Solo aquellos que se engañan a sí mismos son aquellos que no son trascendentes, son aquellos que no hacen cosas que valgan la pena. Autoimagen. ¿Cómo estás? ¿Cómo trabajas tú para poderte relacionar con los demás y que los demás te acepten, aunque, entre comillas, nunca busques la aceptación de los demás? Pero ¿cómo te vendes? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo quieres que los demás te estimen? ¿Cómo quieres que los demás te recuerden? ¿Cómo quieres que los demás te tengan en un tipo de relación que sea favorable? Lo segundo es la valoración que tenemos de nuestra persona. Lo que tú eres el día de hoy te pudo haber costado mucho. Y si no, vayamos hacia el área profesional, aquellos que han cursado por la academia, por las escuelas. Nadie les ha regalado nada, ustedes se lo han ganado. ¿Cuánto sufrieron para poder lograr la posición académica que tienen el día de hoy? O la posición simple y sencillamente que sea, pero ahí donde estás, ¿cuánto invertiste? ¿Y cuánto estimas, cuánto te estimas a ti mismo?
Una tercera parte o un tercer aspecto de la identidad es la autoeficacia. ¿Qué determinante eres? Y aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis, pero para que podamos envolvernos todos. Cuando somos jóvenes, ¿no es cierto que los jóvenes tratamos de influir sobre otros de nuestra edad? Hablo de los que somos jóvenes. Todos los jóvenes queremos ser líderes. Aún en los animales, fíjese usted, aún en los animales existe el llamado líder de la ¿qué? Manada. Porque ese líder goza de ciertos privilegios y el mayor de ellos es que pueda ser seguido. Y solo se sigue aquel que es trascendente, solo se sigue aquel que puede ayudarnos, solo se sigue aquel que tiene éxito. Nosotros nunca tenemos los hombres por qué seguir y jamás buscamos seguir a alguien que esté en el fracaso. No sé si ahora pase lo mismo, pero hace muchos años en la literatura mexicana existían dos revistas muy importantes, La Alarma y La Alerta. ¿Quién las conoció? Y La Alarma y La Alerta, aparte que traía, era una revista amarillista y de nota roja, traía muchas cosas buenas. Cursos de cómo ser mejor persona. El que más se vendía era cómo ser un Latin lover, cómo impactar a las chicas. Era lo que más vendía en esas revistas. Y para poder impactar a las chicas y poder impactar al chico, poder impactar en el trabajo para que ser trascendente en el área que tú desarrollaras, te decían, sé tú mismo. Capacítate. Y cree que verdaderamente eres quien dices ser. Escuche bien, para ser trascendente, tenemos que ser quien decimos ser. Y tiene que ver con todo. Tiene que ver con la posición que guardas en la vida. ¿Sabe usted que el bebé se siente bebé? Y se siente arropado, se siente cuidado y se siente que es el centro de la atención de su familia, de sus padres. A través de las etapas de la vida no hay un ser más influyente que el ser bebé. Aunque nosotros pensamos que saben, mucho. Manejan una familia completa. No caminan, no hablan, pero con puros pucheros y caprichos, no te imaginas cómo mueven una familia a la hora que le tengan gana. Sea por la madrugada, sea por la noche, sea por el día, hagas lo que estés haciendo. Tienen un gran poder de influencia. Levántese, dice. Y empieza a llorar, ¿no? Y ay de ti que no te levantes. El bebé se sabe bebé, se sabe amado. ¿Por qué se sabe amado? Porque son las muestras de cariño y de atención que sus padres le dan. Cuando se es joven pasa lo mismo. Pero cuando ese bebé va creciendo, se va desarrollando, llega a la mal llamada etapa de la adolescencia en donde desea ser él y descubrir el mundo y que el mundo esté bajo sus pies. Y como no puede tener al mundo bajo sus pies, entonces empieza a adolecer. Oye, vengo de una etapa donde mis caprichos lograban mover todas las cosas cuando yo era infante, cuando era niño. Y ahora que he crecido un poco, mis padres me están dando un poco de autonomía y veo que no me alcanzan los caprichos ya. Por eso es que los jóvenes adolescentes se dislocan del vínculo familiar. Y vamos creciendo, y muchos vamos creciendo con esa actitud caprichosa. Y sé de que llegamos a la edad de los 50 años, a los 60, muchos de nosotros, otros a los 70, y siguen igual de caprichosos.
no entienden que la vida y las etapas de la vida nos van dando oportunidades para presentarnos tal y como somos. Y que en esas etapas de la vida vamos adquiriendo ciertas áreas cognitivas, vamos adquiriendo ciertas capacidades, ciertas habilidades, las cuales nos tienen que permitir abrirnos en la vida y en el mundo. Por eso es que la autoimagen nos dice mucho. La identidad nos dice mucho de quién somos. Y tan solo pensemos rápidamente, la identidad empieza con el nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre más feo que he escuchado? No diga que Felipe, por favor. Tengo una conocida que se llamaba de una manera tan horrible que se puso María. Y le dice la prima, oye, ¿ya sabes cómo se llama María? Pues María. No, que te diga su nombre. Obviamente no lo iba a preguntar. Pero cada uno de los nombres tienen un significado. ¿Qué significa Miguel, Mike? Felipe significa la persona que ama a los caballos, y la verdad. Me gustan mucho los caballos. Y yo no sé si mi mamá proféticamente dijo, le va a poner Felipe para que le gusten los caballos. Pero cada uno de sus nombres tiene un significado que de cierta manera va hablando de su personalidad. Luego sigue el apellido. Y cuando no nos alcanza el nombre, el alias, o viene el apodo. No te digo cómo me decían como apodo porque es muy feo. Stin Opsin me decían, pero en fin. ¿A ti te dieron algún apodo? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué oficio? ¿Qué es lo que haces en la vida? Y es importante que lo que hagamos, lo desempeñemos, sea cual sea, nos parezcamos a eso. El problema es que aquí estamos hablando de cristianismo. Aquí estamos hablando de espiritualidad y cada una de las personas, decíamos, que nos llamamos ser hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro Padre. ¿Y cómo es nuestro Padre? Bondadoso, bueno, lleno de misericordia, y así debiésemos ser nosotros. No hay país en el mundo tan más lleno de religiosidad como el nuestro, México. Pero así como somos tan religiosos, somos muy apartados de asemejarnos al Padre. Mucho, muy apartados. Fíjese usted algo que es interesante, le voy a seguir hablando de la identidad. Desde el aspecto del psicoanálisis existen prácticamente 4 etapas características de la identidad, de cómo se va formando en la vida del hombre. La primera de ellas es la etapa de la dispersión, en donde hay un desinterés o confusión sobre las creencias religiosas políticas que tiene una persona. No importa la edad que tenga, la identidad nunca termina de formarse en nosotros. Pero hay un momento en donde a las personas no le interesa nada de lo que tenga que ver con religión, pues las experiencias recogidas o experimentadas propiamente. No le interesa saber nada de política. ¿Y cuánto nos hace falta conocerlo? Es una etapa donde hay una confusión de identidad. Se dispersa toda clase de argumentación sana o buena que quiera llegar a tu vida. Pasa mucho cuando se nos habla de religión. ¿Quién sabe que cuando ves a alguien con la Biblia, inmediatamente lo separamos?
Porque pensamos que Biblia es religión. Y estamos totalmente equivocados. Pensamos que Biblia tiene que ver con ¿qué? Con religión. Y eso es equívoco. Sería semejante a pensar que el instructivo del televisor tenga que ver con religión porque hay un canal que habla de religión. La Biblia es un instructivo del funcionamiento del universo y del funcionamiento de la humanidad. La Biblia es un compendio moral y ético sobre el comportamiento del hombre. Eso es la Biblia. Pero llegamos a una etapa ¿de qué? De dispersión. ¿Y qué es la dispersión? Aventar, dispersar. ¿Para dónde? Para donde salga. No me interesa. Luego viene otra etapa que se conoce como la moratoria, donde hay una crisis de identidad, en donde buscamos respuestas y experimentamos. Qué bueno que estas etapas se presentan en nuestra vida personal. Qué bueno que nosotros todo lo dudemos. Oiga, uno de los preceptos de los ministerios remanentes es que no crea todo lo que escuche. Lo que escuche usted en este lugar tiene que llegar a su casa y compaginarlo, no con la alerta ni la alarma. ¿Con qué? Con la Biblia, porque hablamos de los conceptos de la Biblia. Entonces, en esta etapa de moratoria, o más bien la identidad se tarda en fraguarse en alguien porque existe una crisis en donde las personas de una sana manera buscamos respuestas a tantas interrogantes. Oye, ¿y quién es Dios? Oye, ¿cuál es el propósito por el cual estoy en esta vida? Oye, ¿y quién creó a Dios? La Biblia te da respuestas. Oye, ¿y yo cómo puedo ser mejor? La Biblia te da respuestas. Oye, ¿yo cómo puedo ser feliz? La Biblia te da respuestas. Oye, ¿yo cómo puedo ser un desgraciado? Sigue como estás. Sigues en la dispersión y en la moratoria. Viene la etapa de la exclusión, donde hay firmes creencias, pero sin discutirla. Usted pregúntele a un mormón por qué es mormón. Porque quiero serlo. Pregúntele a un mexicano por qué es guadalupano. Porque mis padres fueron guadalupanos, me lo heredaron. Y yo de aquí no salgo. Oye, pero explícame. No, yo no discuto. ¿Tienes argumentos válidos para creer lo que estás creyendo? No me interesa. Excluyes todos los movimientos que vienen y te cuestionan. Y si esto es en religión, en ideologías o en política, imagínate en tu persona. Hay una gran dificultad para justificar o razonar los propios pensamientos. En la mañana antes de la reunión platicaba con alguien, aquí muy cercano, y le decía, ¿qué día se van a reunir ustedes? Porque se van a reunir aquí cerquita de con nosotros. Los sábados. Entonces es sabático. No. Es que nos gusta reunirnos los sábados. Pero tiene que haber una razón doctrinal. No, bueno, es que el Señor nos dijo que el sábado. Entonces me estás diciendo que el Señor se contradice, el Señor de la Biblia. Porque la Biblia establece un día y una forma. Pero tú dices que te dijo, que tú escuchaste, que fuera otro día. No entiendo. ¿Qué argumento tienes? ¿Qué razón hay? Personas que tienen firmes creencias, pero sin discutirlas. Porque la discusión nos puede desnudar de que quizás vivamos en un equívoco. La discusión nos desnuda,
nos hace ver que verdaderamente no somos lo suficientemente capacitados, no somos lo suficientemente hábiles, no solo para resolver nuestras problemáticas, sino para vivir en medio de los problemas que todos los días confrontamos. Porque no podemos negar que todos los días las personas tenemos problemas. Y el ser creyente de la palabra de Dios no te exime de los problemas. No creas que porque Dios es soberano, es misericordioso, es bueno, es fiel, te va a quitar la situación de problemas. Los problemas existen con un propósito. Y el mayor de ellos es que crezcas como persona a través de ellos. Bien, como última etapa de la identidad, desde el aspecto del psicoanálisis, tenemos la consecución. Y esta consecución viene porque hemos buscado nosotros encontrar respuestas. Y empezamos a examinar las respuestas de los demás y rechazamos algunas que nos parecen nocivas, pero vamos adoptando otras que son buenas. Y es así como llegamos nosotros a forjar una forma de ser, porque experimentamos, porque nos cuestionamos a nosotros mismos, cuestionamos al universo, cuestionamos a las personas, cuestionamos a la sociedad, no únicamente en la forma de vida, sino también en la cultura, no solo en la cultura, sino en el medio ambiente, no solo en el medio ambiente, sino en la herencia genética y en la herencia también fenotípica y de carácter. Porque el apóstol Pablo dijo, así como heredas cuestiones genéticas de tus padres, también heredas la fe. La identidad cultural es importante que se forje en nosotros, porque esta se va dando a través de la religión, aunque no lo queramos, se va dando a través de las ideologías, a través de los valores y principios, a través de la cultura, a través de los hábitos. Cada una de las cosas que hacemos determinan o le dicen a los demás quiénes somos. Fíjate, ahí en Guinea, una de las tribus más prominentes de Guinea, se identifican unas a otras mediante el uso de peinados, pinturas, prendas, ornamentos o algunas laceraciones en su piel. Y es así como dicen, este pertenece a la tribu fulana. Esta es la tribu mangana. Tiene que ver de igual manera con nosotros. Cuando vemos a una persona, nos es fácil conocer un poco su estatus social, su condición en la vida, porque vemos cómo está. Cuando ves a una persona indigente, ¿qué piensas de ella? ¿Que vive en San Pedro? No, ¿verdad? Lo más probable es que pienses que no tiene casa. ¿Estamos? Y muchos de ellos, fíjate tú, fueron personas que alcanzaron un estatus social muy alto. El no tener una identidad, el no tener una ideología propia, el no tener cierto condicionamiento en su vida, muchos los trajo al fracaso y los ves deambulando por la calle. Recuerdo hace muchos años, más de 45 años, conocemos en el pueblo una persona que llegó así, apareció en el pueblo como de la nada. Era muy servicial, se acercaba a las casas, barría los frentes de las casas, cantaba algunas canciones desconocidas, y era la manera como se ganaba el sustento. El pueblo llegó a apreciarlo, era una persona que nunca fue problemática, no fumaba, no tomaba, pero sí era servicial. Cuando empezó a ser amigos o platicando con otras personas, porque aparte era muy atento, nos dimos cuenta que era de una familia adinerada de Sinaloa, pero que no quería que lo encontraran. Y te va dando cuenta de su gran capacidad en el conocimiento. Conocía muchas cosas. Era hábil, nos dimos cuenta, para tocar el piano. Y dijimos, bueno, si es hábil para tocar el piano es porque venía de una familia más o menos.
No sé si te das cuenta que a veces son instrumentos de las personas que están más o menos colocadas. Si hubiera jugado golf, tocado violín, o quizás jugado cricket, hubiera dicho, pues este es un cuate que tiene verdaderamente lana. ¿Qué está haciendo? En un vestido distinto que no pertenece a él. La identidad va hablando de quiénes somos. Y la identidad puede también hablar de qué cosas escondemos. Pero lo más importante es que seas quien seas, tú tienes que tener una autoimagen, una autoestima, no importando de los demás cómo te valoren, valórate y llámate tú. Y saber que eres capaz de lograr el éxito, porque tienes las habilidades. Hace tiempo también, 35 años tal vez más atrás, ahí en la universidad conocimos a una compañera de clases que le decíamos Rosita la Mexicana. Con eso que te he platicado, ¿por qué crees que le decían Rosita la Mexicana? A ver, vamos a colaborar. A ver. Una forma de vestir. Pues sí, vestía como si iba a ir a bailar el Jarabe Tapatío el 20 de noviembre. Así vestía. Con sus botas hasta las rodillas. Su falda larga con rosa fuchsia y esos colores medios extraños de la ropa mexicana. Rosita la Mexicana usaba sus trenzas largas. Le hablo en una ciudad a principios de los años 80. Rosita la Mexicana en la universidad usaba un morral. Rosita la Mexicana usaba chapetes, como la Mona Jacinta. Rosita la Mexicana era feliz. Rosita la Mexicana cantaba canciones de la Revolución Mexicana. Ella no o sí cantaba toda la vida, todavía no era eso, ¿no? Qué mal se hubiera visto, ¿no? Que vistiendo como vestía, cantara canciones de Lady Gaga, ¿cómo se llama? Pues como que no, ¿verdad? Por cómo vistes, las personas hacen una idea de ti. Es muy importante la forma como nos presentamos. La identidad, entonces, debe mostrarnos rasgos externos e internos. No solo de la forma de cómo vestimos por nuestras ropas, sino qué tipo de ropas, y tiene que hablarnos también de qué manera pensamos y de qué manera somos. Tu automóvil habla mucho de ti. Tu calzado habla mucho de ti. Y no hablo de que si sean buenas marcas o sean marcas caras, estoy hablando de cómo los tienes. ¿Sucios o limpios? De eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando de marcas. Es una señal, es un mensaje que enviamos a los demás. Así nos leen. Es algo que no podemos evitar, y cuando así nos leen, así es como las personas nos toman. Con seriedad, con facilidad o dejadez. Decía, no está mi cuñada presente, pero yo recuerdo cuando era joven, estaban aún y ella vestía bien, pero tenía unos amigos medio raros de esos, que eran así como rockeros. Así vestía ella un poco, ¿no? Y me acuerdo que le decían, mi suegra, hija, tienes que empezar a cambiar un poco tu manera de vestir, porque ya vas a salir de la universidad. No, mamá, yo puedo ir a donde yo quiera, como la forma como estoy. No. Es que no es así, porque hay un mensaje que enviamos, y quien lo lee es así como te toma. Y aunque no seas como te está leyendo, ya fuiste calificado. Quizás de una buena manera o de una mala manera. Usted pasa por la ciudad, por el centro de la ciudad, y enfrente de Guadalupana ve unos moteles. Y afuera hay unas personas ahí esperando,
Y te aseguro que no son monjas, por la manera como visten. No son religiosas, porque yo tengo una tía y no viste así. Mi tía usa hábitos. Mi tía usa vestidos muy largos, cubierta. Entonces, lo que somos externamente puede hablar o dar un mensaje a los demás de cómo somos en la parte interna. Que la parte interna hable de ti. Vamos al capítulo 18, por favor. Teniendo esta referencia, podemos nosotros seguir estudiando un poco el libro de los Hechos. En tu personalidad clave del éxito o del fracaso. Y ahí estamos colocados analizando la vida de Pablo. Y hay cosas que tenemos que entender de Pablo. Pablo hasta este momento va forjando un carácter. Él ya es una persona adulta. Es conocido dentro del pueblo hebreo o judío como perseguidor y azotador de la iglesia. Pablo, el apóstol San Pablo, es alguien que antes de ser apóstol y de ser santo, perseguía por principios de ideología, religión y política a aquellos que no pensaban como él. Y lo hacía porque de esta manera presentaba un servicio a Dios, decía. Pablo era una persona erudita, con grandes capacidades intelectuales y con un potencial económico muy fuerte. Era un hacendado. Esto le permitió a Pablo obtener recomendaciones de las autoridades para perseguir a aquellos que creían como Jesús. Y no solo los perseguía para afligirlos, sino que su intención era perseguirlos, capturarlos, encarcelarlos, golpearlos, para que renegaran o negaran la nueva fe en Cristo Jesús. Ese era Pablo. Un día lo encontramos consintiendo en la muerte de otro gran personaje, el primer mártir de la iglesia, a Esteban. Pero recuerden, no se les olvide que fue conocido como perseguidor y azotador de la iglesia. Por esta razón había mucha desconfianza hacia su persona y a su llamado. Es algo semejante a lo que pasa con nosotros. Cuando un día decidimos a aceptar la fe en Cristo Jesús, conocer un poco de lo que dice la Biblia, las personas empezaron a desconfiar de nosotros. Oye, pero si yo lo conocía, si antes imagínate cómo era, no es posible que pienses que aquella persona que me dices verdaderamente haya cambiado. Si yo lo conocí, si yo la conocí, no te imaginas los secretitos que tiene. Me acaba de llegar una gloria que no te imaginas. Hace como 4 años aquí alguien vino, oye, en mi trabajo hay una persona que te conoce. Y mientras a él le dio mucho gusto, porque algo le habló de mi pasado, a mí me dio más gusto todavía. Y mientras él quiso usar mi pasado para aplastarme, yo dije, gracias doy, Señor, porque ahora ya hay un testimonio de ese cambio que hay en mi vida. Y él se quedó con el pasado, con mi pasado, y yo me quedé con mi presente. Lo único que dije fue preguntar su nombre y decirle a esa persona que dice conocerme desde la infancia, créele todo lo que te diga. Porque en realidad ese fui yo. Hubo gran molestia en aquella persona. No surtió el efecto que pensaba que iba a crear en mí. Y decidió irse con sus 10 ladrones. Digo, sus 10 familiares que tenía aquí en el grupo. Se fueron.
Todos tenemos un pasado, tortuoso, tormentoso, pero superado. ¿Quién levanta la mano y dice, sí, es un pasado superado? Y si es superado, ya es parte del pasado, y si es parte del pasado, ya no existe más, y tú tienes que entender que no existe más, y tú tienes que creértela, tú tienes que aceptarlo, y no permitir que nadie entre a tu pasado para lastimarte. Pues, ¿parte de qué? Cuando venimos a Dios, Dios agarra el pasado, lo hace... No, así no. Y lo tira. No al bote de la basura, porque al bote de la basura pues puede ir el intruso, lo saca y lo desdobla. Ay, Dacia, mira, aquí te tengo. No. Dios lo tira al fondo del mar. ¿Y quién le ha encontrado fondo al mar? En el fondo del mar, el pasado no es encontrado. Y si Dios no se preocupa por restregarnos en la cara el pasado, ¿quiénes somos nosotros para permitir que otra persona venga y quiera manipularnos y dañarnos con él? El pasado deja una experiencia muy importante que tiene que forjar el carácter para el día de hoy. Tiene que forjar nuestra nueva identidad en Cristo, una identidad que me permita ser feliz y tener éxito. Una identidad que me diga, este soy yo el día de hoy. Porque ya lo pasado, pasado. Así como dijo aquel salmista. ¿Ya lo pasado qué? ¿Y qué pasa? No me interesa. ¿Y qué más? Ya lo sufrí y ya lo viví, pero ya lo olvidé, ya olvidé. San José José. Entonces, es importante que podamos entender las grandes oportunidades, porque aquí está Pablo, creando una gran desconfianza por lo que fue en su vida pasada. Y así fuimos nosotros. Qué difícil es ganarse la confianza de alguien al cual le hemos defraudado, ¿sí o no? No es tan fácil volver a ganarnos la confianza. A veces queremos que la confianza se dé en automático, pero esto es imposible. Hay que trabajarla, hay que generar confianza. ¿Y cómo se genera la confianza? Esperando que ese cambio que nosotros estamos anunciando que ha habido en nosotros, verdaderamente suceda. Y para que suceda, yo tengo que tener pasos constantes de buenas actitudes. La generación de confianza se da a través de la observación de pasos constantes que me den seguridad en que verdaderamente he superado la crisis. Y tengo que tener autenticidad. Entender que tal vez si yo soy la persona que ha robado la confianza, que ya no soy digna de confianza, la autenticidad me dice que no es la persona de enfrente que tiene que cambiar, sino yo, porque yo la perdí. Soy yo el que tiene que motivar los cambios, no la persona de enfrente. Tengo que tener honradez, tengo que ser constante, tengo que tener verdad en mi vida, tengo que ser útil. Ay, qué difícil es eso, ¿no? Es difícil ser útil. Y cuando la persona es útil porque está al servicio de los demás, no al servicio mío. Alguien dijo, si tú quieres generar confianza en las personas, pues haz lo que predicas. Fíjese usted, le pongo un ejemplo muy fácil. Tenía 2 años que había egresado de la universidad. Les he platicado a mis hijos que inmediatamente 2 años los dediqué al trabajo en la universidad, pero también en el gobierno del estado de Nayarit. Y el inspector titular de ganadería. Bien,
Tenía que comportarme como qué. Como eso. Cuando yo renuncio por ciertas cosas, pongo la primera farmacia veterinaria y muy pocos clientes, como todo trabajo que inicia es difícil. Y tenía muy pocos clientes. Y una vez me puse yo a arreglar un estéreo que tenía encima del mostrador. Y tenía lleno de tornillos y herramienta por todo el mostrador del negocio. Entonces tenía yo una persona, teníamos unos comerciales, anuncios en la radio, llega el dueño de la radio y me dice, llega a cobrar la mensualidad que generaban los anuncios y me dice, ¿conoces de eso? No. Pero quiero repararlo. ¿Y cómo lo vas a reparar si no conoces de electrónica? Pues a lo mejor algo, mira, ahí lo que sí sé que tornillos me han sobrado un montón, traía de más. Me dice, te doy un consejo. Yo sé que lo haces para pasar el tiempo. Mejor, ¿por qué no subes un gato, un perro, un puerco al mostrador y lo destazas que salga sangre por todos lados aquí? Porque si yo vengo a buscar un servicio, a demandar un servicio como veterinario y te veo arreglando un estéreo, ¿dónde crees que estará mi confianza? Mas, sin embargo, si veo un destazadero, aunque parezca chicharronero, pues como que está más semejante. Entonces, esto me lleva a eso, a poder entender que tengo que hacer lo que predico. ¿Qué es lo que tú haces? Parécete a eso. ¿Qué es lo que haces? Parécete a eso. Y Pablo aquí se está pareciendo. Quiere parecerse a verdaderamente un embajador de Cristo. Ya no a un perseguidor, ya no a un religioso, ya no a un sectario. Ya no a un político, ya no a un influyente. Ahora él quiere dar amor. Quiere darse a los demás. Pero qué difícil es porque no hay confianza. Fueron años de perseguir. Fueron años de azotar y fueron cosas horribles, de tal manera que ganarse la confianza después de una caída de caballo es difícil. Tú viajas por la Ciudad de México, caminas por las calles y te vas encontrando en una esquina un montón de darquetos, a ninis. Y yo pensé que era cosas de la televisión únicamente y no es así. Los ves vestidos de negro con atuendos que han de ser muy caros, pero no haciendo nada. Y sabes que son ninis y que son darquetos y que traen toda esa onda, esa moda. En otros lugares, en otras plazas de la Ciudad de México, vas viendo personas con una manera distinta de vestir, pero con un instrumento musical y te vas dando cuenta por cómo viste si es rockero o es clásico. Porque tenemos que parecernos. ¿Cómo se escucharía si de pronto el de la papa se me cayó? ¿Cómo se llamaba? El Valentín Elizalde, con su atuendo, sombrero y botas picudas y pantalón, cinto piteado, saliera en el escenario de Freddie Mercury, de Queen. ¿Tendría relación? Tenemos que predicar lo que decimos ser. Aunque ten cuidado, no porque lo veas de blanco pienses que es médico. A lo mejor este es de salchichanería o trabaja en la Bimbo. ¿Sí? Tienes que tener cuidado. Tenemos que contar nuestros éxitos y nuestros fracasos. Esto ilustra mucho cuando tú crees en tu llamado, cuando tú crees en lo que haces, cuando tú crees en tu profesión, cuando tú crees en tu oficio, cuando tú crees en tu estatus. El papá, la mamá deben parecer mamá y papá, el hijo, hijo. Aunque ahora es al revés, ¿no? Los padres son los hijos son los que quieren dirigir la familia. Tenemos que compartir lo que somos y darlo con calidad.
Habla bien de lo que otros hacen bien. Crea un estilo propio. Sé líder. No imites a nadie. Sé tú mismo. Ten confianza en ti y siembra confianza en los demás. No falles o trata de no fallar, pero no seas místico. Dentro del cristianismo hay tanta gente mística. Es que, hermano, quiero orar por usted. Más bien se parecen a Largo, ¿no? El de los locos Adán. Venga a las 12 de la noche para que el Espíritu Santo me diga qué tiene que hacer. ¿Sí? No seas místico. No tenga secretos. Sea transparente. Dialogue con los demás. Y después de eso, véndete. Cuando una persona vende algo, cuando se le descompuso, cuando no sirve o cuando es funcional. Las tres cosas. ¿Por qué lo vendes? Porque no sirve. ¿Y qué éxito tendrá la venta? Usted métese en las páginas de Facebook, que hay uno que se llama Marketplace. ¿Dije bien? Vendo teléfono. ¿Por qué lo vendes? Porque no sirve. Entonces, ¿para qué lo vendes? Automóvil, muy preciosa, carrocería, llantas nuevas, pero no sirve el motor ni la transmisión. Oye, véndete, pero véndete bien. Todo esto para decirle lo que está pasando con Pablo. Nos quedamos con Pablo, ¿no? Fíjese usted. Dice el versículo 1 del capítulo 18, y después de que Pablo salió de Atenas, se dirigió a Corinto, donde encontró a cierto judío cuyo nombre era Aquila, no lo pierda de vista, que era de la región de Ponto, y que en ese mismo tiempo llegó a la región de Italia con su esposa Priscila, pues Claudio César había dado órdenes de que todos los judíos salieran de Roma, y se acercó a ellos. Y era como del mismo oficio, se alojó con ellos y trabajaban juntos, porque su oficio era hacer telas rústicas para tienda. Fíjate lo que está pasando con Pablo. Dijimos que Pablo era un rico hacendado. Dijimos que Pablo era una persona erudita, que era una persona influyente, pero ahora lo vemos haciendo ¿qué? Telas para tienda. Yo creo que era como hacer tal vez mezclillas o ¿cómo se llaman estas las más gruesas ahorita? Lonas. Hacer lonas para tiendas. Pero es un embajador del reino. Es un representante de Cristo Jesús. Ha sido llamado para algo importante, para ser apóstol a los gentiles. Pero lo vemos trabajando. Hay una poca de diferencia. ¿Qué pasaba con los sacerdotes antes de los tiempos de Jesús, aún durante Jesús? Eran personas que no trabajaban. Eran alimentadas de lo que las personas llevaban a través de las contribuciones de las ofrendas y de los diezmos. Y Pablo dijo, hoy necesitamos una nueva imagen en el liderazgo. Necesitamos una nueva imagen, revolucionar esta situación. La gente está cansada de estar manteniendo a esos que no hacen nada. Y si estos de Israel eran prominentes, estudiosos, teólogos, estaban en lo mejor, cuando fueron fundamentados como sacerdotes, hoy son unos holgazanes, entreteniéndose en la política, haciendo acuerdos con los césares de Roma, haciendo acuerdos con diferentes autoridades políticas para mantener su status quo. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? La gente poco quiere ir a un lugar donde se dicen que existe la Biblia como libro de texto. ¿Por qué? Porque de lo único que me van a hablar es de dinero, dicen ahí. ¿Sí o no es cierto? Y van a buscar la manera de cómo sacármelo. Yo no voy. Y te tengo, ¿no has visto al pastorcito dónde se la pasa? ¿En dónde? En el Pampas. Ahí va tu diezmo. Ahí van tus contribuciones y tus ofrendas. ¿Y no has visto el relojito que se carga?
Los zapatitos que se pone la pastora, lo dicen, ¿no? ¿Te vas dando cuenta? Ah, de modo que para eso lo usan, yo no quiero ir ahí. La verdad es que necesitamos una nueva imagen, necesitamos revolucionar las cosas. Y así como Pablo empezó a trabajar con sus manitas, aquí, cada quien que sostenga o se sostenga en el liderazgo tendrá que trabajar con sus manitas. Y si Dios permite en el futuro que podamos crecer y crecer y crecer, entonces que se dediquen plenamente al llamado. Si esa es la música, todos los días ensayar y que se le pague un buen salario. Si es en la enseñanza, que se instruya y se instruya en el conocimiento escrito más y más, pero que verdaderamente lo haga, no que holgazanee. Porque tenemos que ganarnos un lugar. Y eso fue muy importante. Pablo empezó a trabajar con sus manos, a ganarse el pan, dijo. Versículo 3, del 4 al 7, tenemos algo que es muy importante como versículo. Dice, cada día de reposo, hablaba en la sinagoga. Acuérdese que sinagoga era un lugar semejante a esto, donde no únicamente se hablaba de cuestiones religiosas o de Dios, sino que también se hablaban de cuestiones que tenían que ver con la comunidad. Se hablaba también de política y también se recaudaban impuestos. Y cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo era afligido por causa de la palabra, porque los judíos resistían y blasfemaban al testificarle el que Jesús era el Cristo. Fíjese usted quién está blasfemando, fíjese usted quién está resistiéndose y quién está pagando, sobornando a mercenarios para que golpeen a Pablo. ¿Quiénes? Los judíos. Pues que los judíos no conocían mucho de Dios, sí conocían mucho de Dios, pero lo tenían como objeto de ganancia. Así como el día de hoy, mucha gente que conocen de Dios lo tienen como ¿qué? Como ganancia. Y no es el propósito, aunque pueda ganar a través de ello. El propósito es la capacitación, la habilitación para que lleves el mensaje de la salvación y de un cambio de la personalidad, de un cambio en el pensamiento y de la ideología de la persona que le permita la sana convivencia y relación con otros. Y sobre todas las cosas, lo principal, la relación con Dios. Pablo sufre mucho aunque tiene reconocimiento de los demás. Hoy el reconocimiento que tiene es de ser perseguidor y azotador. De alguien que tal vez se haya involucrado dentro del ministerio de los 12 con el propósito de buscar una mejor estrategia para dañarles. Pero no era el caso, él ya había cambiado. Y empieza a reconocer que otros también son llamados, les da su importancia y les dice, si ustedes son llamados, también yo. Antier hablo con una persona que tenía un joven, tenía unos 18 años que no tenía contacto con él. Y si usted sabe, estamos promocionando la página. Hay un canal en YouTube que se llama Remanente MXL. Úselo. Si usted le da flojera evangelizar a sus amigos, denle la página. ¿Sabes qué? Escucha lo que nosotros hacemos en el grupo. Use ese material para evangelizar, para alcanzar. Ese es el propósito. Y me puse a ver a algunos pastores y mandarles la información, mandarles este paquete, y no, decía, bueno, también es que es para todos. Y yo tenía ciertos prejuicios, y él me dice, ay, qué bueno, wow, ya tengo muchos años que no te miraba, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Nos agarramos platicando. Yo sé que él sirve a Dios, trata de servir a Dios como yo lo hago. Y si es sano el servir, ¿qué es lo que evita que estemos juntos trabajando? ¿Barreras? ¿Incógnitas? ¿Barreras de desconfianza que no sabemos quién las puso entre nosotros, pero que ahí están? Y así pasa, las relaciones interpersonales no se mejoran porque hay incógnitas. Hay dudas. ¿Quién las puso ahí? Dios no. El enemigo las puso ahí.
Y tienes que trabajar fuertemente para poder derribar esas dudas, esas murallas, que a veces son mirellas. Tienes que trabajar fuerte. Pablo empieza a usar la honradez para ganarse la confianza de los demás. No busca ganancias deshonestas y hay un mensaje directo, te decía, en la urgencia de un nuevo liderazgo. Y pongan atención en este versículo que les estoy hablando, versículo 6. Y sacudió sus ropas, les dijo, desde ahora en adelante soy limpio, me voy a los gentiles. Oye, algunos años habían pasado. Si usted se regresa, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 9, por favor, versículo 15, se va a dar cuenta. ¿Por qué se entretuvo Pablo? Versículo 15 del capítulo 9, ¿qué dice, por favor? Levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto habrá que padecer por causa de mi nombre. Es tan interesante este versículo, tan interesante, por una razón. Cuando Pablo es llamado, tumbado del burro como fuiste tú, cuando Pablo es llamado, inmediatamente se le da una encomienda. ¿Ser apóstol a quién? A los gentiles. Pablo, ¿por qué te estás entreteniendo con los judíos que te están persiguiendo y azotando? ¿Por qué? Porque una persona que ha sido un generador de desconfianza hace muchas cosas para volvérsela a ganar. Tú puedes hacer muchas cosas para volverte a ganar la confianza. Y muchas de esas cosas no son necesarias. Hay que hacer única y exclusivamente aquello que permita construir en aquello que es destruido. ¿Sí me entendió? Porque lo otro es pérdida de tiempo. Pablo lo único que encontró fue un tiempo muy grande perdido, pero a su vez fue una gran experiencia. Sufrió de persecuciones y de golpes lo que no te imaginas. Todo porque judíos siempre anduvieron detrás de él. Siempre va a haber alguien detrás de ti que se viste de religioso, se viste de persona buena para que sigas sufriendo y para que no veas el éxito. ¿Por qué razón? Porque a las personas no les importa o poco les importa el que tú seas feliz. Dile a tu vecino, a las personas poco les importa que tú seas feliz. ¿Y a ti te importará? A mí sí. Pero si a las personas no les importa, sacúdetelas. Aléjate del lugar de las influencias. Aunque sean personas muy amadas, aunque sean personas muy estimadas, porque las más próximas son a veces las que te golpean. Jesús mismo lo dijo, y los principales enemigos del hombre son los de su propia casa. Y si encuentras enemigos en tu propia casa, imagínate lo que encuentras con el vecino. El vecino no quiere que tú seas feliz. El vecino no quiere que tú tengas éxito. El próximo no quiere que tú seas feliz, tampoco quiere que tengas éxito. Sacúdete. Pablo dijo, después de tanto trancazo, después de tanto cansancio, tengo que entender que fui llamado para predicarle exclusivamente a los gentiles. Y ve que en esta experiencia, cómo está ganando adeptos de aquellos filósofos griegos, de aquellos pueblos que no conocían a Dios, pero que se están maravillando de sus grandes capacidades. Capacidades que no le fueron quitadas ni negadas cuando vino la conversión. Ahí estaban las capacidades. ¿Qué te quiero decir? Que no renuncies a las habilidades y capacidades que tuviste antes.
Renuncia a los malos hábitos y a las malas costumbres, eso sí. Pero las habilidades te han costado, son tuyas. Las has ganado. Te has esforzado por conquistarlas. Manténlas, persevera en ellas. Lo que es malo, hay que sacudirlo, dice Pablo. Oh, qué gran ilustración. Como que el Espíritu Santo vino y me dijo, es que yo fui llamado a los gentiles, ¿qué estoy haciendo aquí? Después de tanto tiempo, ¿no? Dentro de eso, pues encontró aquel ejemplo. Le dijo Dios a Ananías, este se va a dar cuenta lo importante que va a ser sufrir por mí. Oye, ya había visto Esteban, ¿no? Hechos 22, por favor. Hechos 22, versículo 19 al 20. Entonces le dije, ellos saben bien, Señor mío, que yo entregaba en prisión y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y mientras era derramada la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente con ellos y aprobaba en deseo de los que le daban muerte, cuidando las ropas de los que le apedreaban. Mira qué gran corazón tenía Pablo, ¿no? Está consintiendo en la muerte de Esteban. Hoy, ¿qué justificación tiene Pablo? De decir, este hombre está muriendo porque cree en el Señor de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra, de la redención de los pecados, está creyendo y está sufriendo, y ninguna piedra, ningún golpe, ningún dolor está sacando de sus labios, es decir, no creo en Jesús, dejen de martirizarme. Jamás se escuchó eso. ¿Tendría valor ahora Pablo de decir, me está yendo mal, voy a renunciar? Con qué tristeza lo digo, cuántas personas cuando vienen al conocimiento renuncian, porque le dijeron hermano. Yo no quiero que me digan hermano, no quiero que me digan aleluya. Qué gran dolor, ¿no? Y no te imaginas todo lo que hiciste antes contra alguien y eso no te generó dolor. Lo mínimo que viene para contigo, lo que es renunciar. El éxito, aparte de estar empedrado de esfuerzos, está empedrado también de sufrimiento. Nadie que ha tenido éxito ha separado el sufrimiento para alcanzarlo. Todos aquellos que son felices el día de hoy pasaron por el crisol de la vida, donde fueron molidos y le fueron generados dolores y sufrimientos. Entonces es interesante, sumamente interesante saber que ahora Pablo va a ser ejemplo de apóstol. Fue llamado a ser apóstol, y el apóstol es alguien que da a conocer la fe, establece la fe donde no la hay. Para eso fue llamado. ¿Para qué fuiste llamado tú? ¿Para ser evangelista? Hablo de las tareas eclesiásticas. ¿Para ser pastor, profeta, maestro? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste llamado? Pero en la vida, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu trabajo secular? Dignifícalo, porque esa es tu ganancia. Dignifica tu trabajo por más humilde que sea. Ese es un verdadero tesoro, decía un poeta, en el fortuito cambiar de los tiempos. Dignifica tu trabajo y disfrútalo. Hagas lo que hagas, siempre y cuando sea de buen nombre. Porque no hay trabajo que no es indigno. Pablo aprendió en estos días a ser guiado y a ser dirigido por el Espíritu. Fue el Espíritu quien lo confrontó, el Espíritu de Jesús, que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo?
Y desde ese momento que fue dirigido por el Espíritu, le dijo, ve a tal lugar donde vas a ser sanado, porque aquella luz cegadora le quitó la vista, ahí vas a ser sanado, vas a ser reconfortado para la tarea que yo tengo por de ti hacia adelante. Y fue más fácil que Dios lo dirigiera. Toda vez que Dios dirige tus pasos, te va a ser más fácil escuchar la voz de Dios, pero a través del Espíritu de la palabra. El Espíritu de la palabra es universal. Dios es el mismo. No importa la cultura o la nación, se revela de la misma manera a todos los hombres. Lo que nos revela aquí, le revela a un chino. Lo que le revela en África, le revela en Antártida. Decía una cuñada nuestra, cuñada mía, que también es parte del grupo. Dice, en las mañanas antes de venirme a la reunión, enciendo la televisión y coincidencia que la plática que escucho es la que escucho luego cuando yo vengo aquí. Palabras más, palabras menos, pero el sentido es el mismo. Oye, ¿se ponen de acuerdo? ¿Tienen una red mundial? No, no tenemos una red mundial. Simple y sencillamente Dios es el mismo en todo el universo. No importa la cultura, no importa la nación. Aunque nosotros en ocasiones necesitemos una actualización profética o de podernos ubicar como pasa en el contexto del capítulo 18, porque aquí vemos a Aquila y vimos a Priscila, lea el pasaje completo del capítulo 18 en su casa, va a ver cómo ya tenían conocimiento en otras regiones, porque Dios se está manifestando en todos los lugares. Y sí es cierto que en ocasiones nosotros tenemos que ser actualizados proféticamente como fueron actualizados estos grandes apóstoles del Señor. Y en Ministerio Remanente también constantemente nos estamos actualizando para tratar nosotros de dar a conocer a Dios de una mejor manera al sentimiento y corazón de los hombres, pero también trazar la palabra de la mejor manera para que pueda llegar al oído de las personas, tal y como lo hizo el rey Salomón en su carta o libro llamado Eclesiastés, que nos habla de sabiduría filosófica. Capítulo 12 dice que él buscó, inquirió, investigó todas las áreas de la vida del hombre y fue encontrando las experiencias, las palabras más adecuadas para darlas a conocer y darle sabiduría a las personas para que pudieran ser felices. Esto es lo que hacemos en este lugar. Buscamos concretar la felicidad que Dios quiere darnos a través del estudio de su palabra y de las experiencias de tantos y tantos hombres que a Él ha apoyado y ha llamado para que esto sea una realidad. Y eso es lo que te invitamos nosotros en este lugar. Que adquieras el conocimiento que te pueda dar libertad, adquieras el conocimiento que te haga codependiente de Dios, pero libres de toda clase de influencia humana, así sea la nuestra o la tuya. Cada quien tenemos una responsabilidad. Es importante crear una identidad personal, sí es importante, porque a través de la identidad personal vamos manifestando quiénes somos. O somos hijos de Dios, o hijos del infortunio, o hijos de las circunstancias, o hijos de un capricho de la naturaleza. Yo me quedo con lo primero. Y si acepto la creación como algo importante en mi vida, y si acepto la creación de Dios y la oportunidad que Dios nos da en esta tierra, entonces acepto también que debo de parecerme a mi Padre. Así como me parezco a mis progenitores, mamá y papá, quiero parecerme en espíritu, en actitudes, al Dios bondadoso, al Dios de la creación, al Dios que es bueno, al Dios de las oportunidades y de la esperanza, al Dios que todo lo da sin pedirnos nada a cambio. Y esa es la invitación que yo te hago. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias.